Vamos a empezar. En 3, 2, 1. Vamos a hacer un repaso de, bueno, la continuación del repaso. Habíamos hecho anteriormente de la pregunta 1 a la 4. Continuamos con la pregunta 5. Esta pregunta, digamos que es una pregunta regalada en el sentido de que es un concepto que nunca va a cambiar. Toda función logarítmica en estas condiciones, una base y x aquí en el argumento, toda función logarítmica va a intersecar el eje x, ¿a dónde? En 1,0. Porque toda función exponencial, al ser la inversa, ¿a dónde va a intersecar? En y en 0,1. La logarítmica en 1,0. No hay otra opción. Toda función logarítmica, ¿verdad? Sin importar la base, sea normal o anormal, argumento x siempre va a intersecar el eje x en 1,0. ¿Ok? Vamos con la otra. Función exponencial. Donde me aparece esta simbología, estamos claros que es una función exponencial. Un par ordenado que es un clásico. ¿Qué me dice el 1? Que es el 8, ¿verdad? Que el 8, o sea, el que está a la par, ¿qué es? La base. Quiere decir que la función tiene que ser 8 a la x, no un octavo ni cualquier otro número a la x. Por lo tanto, esta segunda opción es falsa. Repito, cada vez que aparece un par ordenado donde el 1 es x, en una exponencial, el 1 es x, el número que está a la par es la base. Y el criterio va a ser este número a la x. Así de sencillo. ¿Ok? No hay nada más que decir con respecto al 1. Si es logarítmica, el 1 aparece en y y la base aparece en y. Ahorita yo creo que por ahí hay un ejemplo. ¿Ok? Vean esta proposición. Acabamos de mencionarlo. Toda función exponencial interseca ¿cuál eje? El eje y. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Vean que aparece 0,1. Pero el 0,1 no es una intersección en x, es una intersección en y. Entonces esta es falsa. ¿Ok? Así como está, jamás va a ser verdadera. ¿Ok? Vamos con la número 7. Número 7. Tal vez alguien aquí. Ahí. ¿Ok? Número 7. Consideramos las proposiciones para una función logarítmica de base 1/6. O sea, anormal, para efectos de lo que hemos estado trabajando. Logarítmica anormal. Función inversa. De una logarítmica es una exponencial. Hasta ahí vamos bien. La función inversa de una logarítmica es una exponencial. Y es la exponencial con la misma base. Quiere decir que si aquí tengo 1/6, esta tiene que ser 1/6. Por lo tanto, esta es verdadera. Concepto que no cambia. O sea, donde me aparece esto, yo no debería fallarlo. La única forma de fallarlo es que no estudie, que no me lo aprenda. Toda función logarítmica es asintótica al eje y. Vean, aquí tengo una gráfica. Aquí está el eje y. Se acerca al eje y, pero no la toca. Toda función logarítmica es asintótica al eje y. Por lo tanto, esta es ambas. Repito, ¿cómo va a variar? ¿Cómo voy a variar yo el examen? De ahí le pongo asintótica al eje x, ya va a ser solo la 1 verdadera. O le pongo aquí, inclusive, imagínense, le podría poner esto. En lugar de 1/6, 6 a la menos x. ¿Sería verdadera o falsa? Verdadera.
Cuando el exponente es negativo, entero negativo es lo mismo que la fracción. Entonces vea que sigue siendo la misma respuesta, o sea, sigue siendo verdadera esa, pero en una notación diferente. ¿Ok? Entonces vean que las variantes que se le pueden hacer una pregunta son muchas. Sigue siendo la misma pregunta. Lo único que estoy variando, ¿verdad?, es que alguna es verdadera, en un examen es verdadera y en la otra es falsa. ¿Ok? Pregunta número 8. Hágale ahí con el dedito mejor para que más fácil. Bueno, digo ya en la misma pantalla. ¿Está ahí? No, pero ahí listo, ahí, gracias. Esto la mayoría se lo he explicado individualmente, vamos grupalmente. Aparece una gráfica de una logarítmica. Ya lo habíamos quemado que esto es una logarítmica, ¿verdad? La logarítmica es asintótica al eje Y, pasa por 1,0, ¿verdad? Es pegadita en Y positiva y se aleja en Y negativa. Por lo tanto es anormal. Para el concepto, ¿verdad? Ese concepto no es formal. Pero para efectos de nosotros, de lo que hemos visto, la base va a ser una fracción. Esta es anormal, pero es exponencial. Esta es normal, logarítmica, y esta es anormal, logarítmica. Por lo tanto, la correcta sería opción C. ¿Está bien? ¿Solo calidad? Sí. ¿Cómo? El de la gráfica es anormal. Lo repito. Cuando ella está pegadita arriba, en el Y positivo, es anormal. También se los he explicado que va bajando de izquierda a derecha. O sea, usted pone a caminar aquí un compa, como si viniera ahí en patineta, de izquierda a derecha, ¿verdad? Póngalo sobre la gráfica, de izquierda a derecha. Si el compa va bajando, es anormal. La anormal es la función decreciente. Sí, o con el exponente negativo cuando es exponencial, ¿verdad? ¿Estamos claros? Estas decrecientes en fracción o con el exponente negativo cuando es exponencial. ¿Listo? Vamos con la pregunta 9. Sí. Ok, seguimos grabando. Ok, vamos con la pregunta 9. Aquí hay un detalle con respecto a este par ordenado. El par ordenado lo puedo resolver de varias maneras, ¿verdad? Una manera es aprenderme el par ordenado. Por ejemplo, 14 a la 2. 14 a la 2, ¿cuánto es? 196. Entonces, yo tengo claro que es verdadero, ojo, tengo claro que es verdadero que el 2 va con el 196, que el 2 hace pareja con el 196, cuando la base es 14. Ahora viene el otro detalle, que resulta que este está en fracción. O sea, esta función es lo que llamamos anormal. No, está diferente. Ah, cierto. Ya le voy a hacer la modificación. Les cuento. Este 196 con la 11.3 inicialmente, o con ellos, venía el 196 así. Es que yo como agarré esta práctica para el examen, yo agarro agarro las expresiones y las paso a Paint. Entonces, en algún momento yo hice modificaciones con esta práctica y no me acordé cómo estaba. Entonces, unas secciones vienen con el 1 sobre el 196 y otros vienen con el 196. Por ejemplo, a ellos les aparece verdadera, a ustedes les aparece falsa. Ahorita lo cambiamos para ver cómo sería verdadero y cómo sería falso, o al revés, ¿verdad? De hecho, así mentiras, así está. Sí, a ellos les aparece verdadero porque es así, ¿verdad? Entonces, voy de nuevo. El 2 hace pareja con el 196, porque 14 a la 2 es 196. Ahora,
como aparece 1 sobre 14, es anormal. Abro comillas. Significa que si es negativo entero, cumple con lo anormal. Porque si usted se acuerda, positivo entero es normal. Negativo entero es anormal. Negativo entero, anormal. ¿Cómo aparece el criterio? Anormal. Y ya vimos que el 14 a la 2 da 196. Tengo que combinar las dos situaciones. Tengo que verificar que 14 a la 2 da 196 inicialmente. Eso sí lo cumple. Y tengo que verificar que esto, si es anormal, el criterio también sea anormal. ¿Estamos claros? Voy a anotar la expresión de manera que quede falsa. Démosle pausa. Listo. Ok. Un claro ejemplo de cómo puede tener usted dos exámenes con la misma pregunta con respuestas diferentes. Si en lugar de tener el 196 tengo 1 sobre 196, ya eso es falso. ¿Por qué? Porque negativo fracción significa que es normal. Negativo fracción es normal. ¿Y cómo está el criterio? Anormal. Entonces, si aquí está normal y aquí me dice que es normal, es falsa. ¿Verdad? Otra manera. Otra manera como se puede verificar esto es recordar que esto es una preimagen, una X, y que esto es una imagen. ¿Está claro? Si yo sustituyo en lugar de esta X, tengo el 1 sobre 14. En lugar de la X coloco el menos 2, o sea, la preimagen. Sustituyo. Lo venimos viendo desde el año pasado. Toda X se sustituye para que me dé un resultado que es la imagen. Entonces, 1 sobre 14 a la menos 2. ¿Cuánto daría eso? Eso daría 196. Entero. Y se supone que aquí está en fracción. No se supone, ahí está en fracción. Aquí se supone que lo cambié. Así como está esto es falso. Y también es falsa la segunda, así como está. Porque la exponencial es inversa de la logarítmica. Eso sí está bien. Aquí tengo exponencial y aquí tengo logarítmica. Eso está muy bien. Pero no solo tiene que ser exponencial logarítmica, sino tener la misma base. 1 sobre 14, 14. No es la misma. Por lo tanto, ninguna es verdadera. Ninguna. Como les digo, las versiones de los exámenes vienen con esas variantes. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo el mundo está claro hasta ahí? Vean que en la parte de respuesta corta ustedes van a tener algo regaladísimo. Van a tener la función, aquí va a tener la función, por ejemplo, 8 a la menos X. Y aquí, en esta columna, van a tener logaritmo 1/8 a la X. Y aquí hay una bolita que usted podría marcar en el for donde esta función es inversa a esta. ¿Verdad? Porque si es entero con negativo, es lo mismo que fracción. Entero con negativo es lo mismo que fracción. ¿Sí? Porque en el mismo form estaría el 8 a la X. Ya le estoy quemando el examen. Y entonces hay una función que va a tener logaritmo base 8 de X. Y entonces en la bolita que corresponde a esta, la marco y listo. Van a tener 4 puntos donde usted relaciona la exponencial con la inversa. 4 puntitos. Como les digo, ¿cuánto duran haciendo esto? O sea, si usted lo estudió, definitivamente hay que pulsearla para fallar eso. Hay que pulsearla, ¿verdad? Y los otros 6 puntos son pares ordenados y funciones. Como las practiquitas que yo les di, los pares ordenados, usted tenía que sacar el criterio, solo que aquí es asociarlo, la correspondencia.
Tengo un par ordenado y me fijo cuál función es la que le corresponde. 6 pares ordenados, 6 funciones. Unas logarítmicas, otras exponenciales. Como la pura práctica, sí, la práctica, diga que está viendo la práctica que ustedes han hecho. No me estoy saliendo de ahí. ¿Ok? Vamos con la pregunta 10. Oye, borrador ecológico. Ecológico, no se gasta material, no se gasta. Reciclamos. ¿No tiene esta hoja? Ahorita se la imprimimos. Pregunta 10. Aparece un par ordenado, pero aparece que pertenece al gráfico de la inversa. ¿Qué significa que pertenezca al gráfico de la inversa? ¿Cómo hago para que sea de la función normal? Cambio el 1 sobre 4 al frente y el menos 1 aquí. Buenas. Pausa. Ok, pregunta 10. Tengo un par ordenado que pertenece a la inversa. Al pertenecer a la inversa, si yo le doy vuelta al par ordenado, o sea, si cambio la posición de la X con respecto a la Y, ¿verdad? Entonces, ya este par ordenado va a pertenecer a la función. Ya va a pertenecer al gráfico de la función. Aquí pertenece al gráfico de la inversa, aquí pertenece al gráfico de la función. Quiere decir que si yo sustituyo esta X por el 1/4 debería darme menos 1. ¿Verdad? Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo, a muchos les he explicado que yo puedo pasar de menos 1 a 1 en un par ordenado. ¿Cómo les expliqué? Usted cambia de menos 1 a 1, recordando que el 1 siempre me da la base. ¿Está claro? ¿Cómo paso de menos 1 a 1? ¿Cómo paso de un exponente negativo a un exponente positivo? ¿Qué se aplica? Recíproco. Quiere decir que si yo paso de menos 1 a 1, voy a cambiar, ya no voy a tener 1 sobre 4, sino 4 sobre 1. Pero como el 1 en el denominador es mantequilla, ¿verdad? Todos saben lo que es ser mantequilla. El que ha jugado bolas sabe lo que es ser mantequilla. Es lo más duro del mundo. Es lo más duro que le puede pasar a uno. Sí, siempre sí. ¿Verdad? Hay cosas duras y ser mantequilla en fútbol es lo más duro. Qué bueno, esa es la mermelada. Ok, 4,1. ¿Qué significa 4,1? Que este 1 me está diciendo que el 4 es la base. ¿Y qué tengo aquí? 4 como base. Quiere decir que esto es completamente verdadero. Pero vean todo el caminito que me tuve que recorrer para llegar ahí. ¿Verdad? La otra opción, repito, era meter esto en la calculadora, logaritmo base 4 de 1/4, darle igual, me da menos 1, quiere decir que es verdadero. Dos maneras de hacer o de identificar que un par ordenado pertenece a la función. Entonces, aquí puedo aplicar lo mismo. Logaritmo base 4 de 64. Me va a dar 3, no menos 3. ¿Por qué? Porque otra manera de resolverlo es ver que cuando yo tengo negativo y entero, anormal. Negativo, entero, anormal. ¿Y cómo está aquí? Normal. O sea, ese par ordenado de primera entrada ya veo que es falso. Profe, ¿cómo se metía la primera la calculadora? En la calculadora, pausa. ¿Cómo lo podríamos hacer en la calculadora? ¿Verdad? Vamos a revisar los dos pares ordenados en la calculadora. El logaritmo es base 4, quiere decir que busco la tecla del logaritmo con doble cuadrito. En las calculadoras viejitas anda por aquí arriba y en las calculadoras nuevas está aquí. Ahí está. Entonces coloco el 4 en la base. Y la X va en el argumento que sería 1/4. Pongo la fracción 1 sobre 4. Vean cómo el dedo ahora. Esta pizarra digital funciona como mouse dedo. ¿Ok? Y entonces vean que si yo la X la sustituyo en esa función, me da menos 1 como Y, por lo tanto es verdadera. Hagamos lo mismo con el 64. Borramos aquí, borramos la X
la base no hay necesidad de borrarla. Colocamos el 64, que es la X, y le damos igual y nos da 3. Y aquí dice que la pareja de 64 es menos 3. Completamente falsa. Obviamente en el examen puede venir una con menos 3, una con 3, o 1 sobre 64 con menos 3, y esa va a ser verdadera, ¿verdad? Entonces ahí las variantes son muchas. ¿Ok? Listo, ¿queda claro lo de la calculadora? Sí. Entonces ampliemos aquí, por favor, y pasemos a la pregunta 11. Pregunta 11. Tengo una función logarítmica, tengo 3 gráficas, donde yo tengo que relacionar la gráfica con el criterio que aparece ahí. Es logarítmica. Esta queda descartada. ¿Por qué queda descartada? Porque es exponencial. ¿Verdad? Quiere decir que esta es logarítmica, una de las dos va a corresponder a este criterio. Este criterio es anormal. Si yo pongo a caminar a la persona en la gráfica, ¿se acuerdan lo que les dije? Cuando él va subiendo es normal. Cuando él va bajando es anormal. De izquierda a derecha, ¿verdad? Aquí va subiendo. Aquí va bajando. Entonces, bajando anormal, 1 sobre 4 anormal, ¿verdad? Otra manera de verlo, cuando está pegadita en Y arriba es anormal, cuando está pegadita en Y abajo es anormal. De nuevo, la exponencial es asintótica al eje X, la logarítmica es asintótica al eje Y, la exponencial interseca el eje Y en 0,1, la logarítmica al eje X en 1,0. Básicamente hay conceptos teóricos. Continuamos con la 12. Vean lo interesante. Hemos resuelto una infinita cantidad de pares ordenados. Y vean cómo se les viene a ustedes el mundo encima cuando yo quito el número y pongo una letra. Lo único que hice fue quitar el número y poner una letra. Y ya eso lo convierte en la pregunta más terrible del mundo. No sé si me entienden. Yo aquí pude haber colocado un número y decirle a usted que cuál era el criterio. Usted identifique el criterio. ¿Qué es lo que hemos hecho normalmente? Pero le di el criterio y le di la X. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Averiguar la Y. Entonces vamos a minimizar esta parte tocando aquí. Aquí vamos a tocar para minimizarla. Ahora vamos a revisar entonces cómo se puede resolver este ejercicio. Repito, tengo el criterio y tengo la X. Entonces voy a anotar en la calculadora. Primero voy a borrar lo que ya tiene la calculadora. Voy a colocar el logaritmo con doble cuadrito. Vean que la función es base 9, entonces colocamos el 9 aquí abajo. Y la X es 3. Le doy igual, quiere decir que la imagen de 3 es un medio. Eso significa que el valor de H es un medio. Viene una preguntita de estas en el examen, solo una. Solo una, buscar el valor de la letra. ¿Ok? Ahora esta, la pregunta 13, démosle ampliar para la... Sí, tenía un fallo, y aquí yo creo que ya lo había corregido. Pausa, corta.
Aquí está corregido. Esta es la tercera, ¿verdad? Terminamos con esta y nos vamos, ¿ok? En algún momento, ¿verdad? En algún momento yo les entregué la hojita donde el 1 estaba aquí y el 12 estaba aquí, ¿verdad? Entonces lo correcto es que el 12 aparezca de primero y el 1 después. ¿Qué pasa cuando aparece esta notación? Bueno, que esto es un par ordenado, ¿verdad? Por eso, el que lo tiene al revés es porque yo cometí el error. Hágale el cambio para que ya la pregunta tenga sentido. F de 12 igual a 1 es lo mismo que el par ordenado 12,1, ¿verdad? Que pertenece al gráfico de la función. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece el par ordenado 12,1? ¿Qué me dice el 1? Que 12 es la base. Y resulta que me voy a la opción A y aparece 1 sobre 12 la base. Quiere decir que es falsa. Obvio, si yo le cambio esto en otro examen, como tengo variedad de exámenes, en otro le cambio aquí un 12, ya va a ser verdadero. ¿Estamos claros? Ahora, vamos con esta. X y Y. Repito, no tengo que meterlo en la calculadora. Si yo sé que 12 a la 2, ¿cuánto da 12 a la 2? Quiere decir que ciertamente esta parejita está pura vida. 144 va con 2. Ahora tengo que revisar si es normal, ¿verdad? Aquí la base es 12. Quiere decir que es normal. Base 12 es normal. Y aquí aparece positivo entero. Normal. Quiere decir que es correcto, ¿verdad? En otras palabras, ¿cuál es el criterio de la función? Ya habíamos dicho que el criterio de la función es un logaritmo con el 12 aquí abajo. ¿Ok? Logaritmo con el 12 aquí abajo. Si yo quisiera probar esto en la calculadora, minimicemos aquí para poner la calculadora. Ahora sí, coloquemos el 12 en la base y el 144 en la X. 12 en la base y 144 en la X. Le damos igual. 144 ¿con quién va? Con el 12. Quiere decir que el par ordenado 144,2 es verdadero. Cualquier variación que yo le haga, ¿verdad?, queda sujeto a lo de positivo, entero, negativo, fracción, ¿verdad? Porque si al 144 yo le pongo 1 sobre 144, pero el 2 lo cambio a menos 2, sigue siendo verdadero. Porque negativo va con fracción. Si quieren me subo un poquitito aquí nada más para recalcar eso. Este par ordenado queda verdadero si yo lo trabajo así. ¿Lo ven? Negativo fracción es normal. Porque sería positivo entero o negativo fracción. Cualquiera de los dos pares ordenados son verdaderos. ¿Está bien? Solo la 2 es verdadera. Listo.